seguiremos dando soluciones de mercado o el Estado tendrá un rol preferente en salud, pensiones, educación para dar solución a las personas. La delimitación entre lo constitucional y lo legal es uno de los desafíos prioritarios para la Convención Constitucional. Hoy hay 17 escaños en la Convención. ¿Seremos un Estado plurinacional? ¿Los pueblos tendrán derecho a su autodeterminación? ¿Cómo conciliar los derechos sociales con el principio de responsabilidad fiscal? Ya estamos oficialmente en marzo, 1 de marzo. Faltan 50 días para la elección de los convencionales y llegamos hasta ahí después de un acuerdo transversal de casi todos los sectores políticos para intentar dar solución a una crisis que comenzó con el estallido social o tal vez mucho antes. ¿Qué se juega en la elección de los convencionales constituyentes el próximo 11 de abril? Para responder a esas y varias preguntas al respecto estamos con los especialistas que ustedes ya veían ahí en las imágenes, Marisol Peña y Tomás Jordán. Muy buenas noches, bienvenidos a Estado Nacional y gracias por estar con nosotros. Gracias. ¿Qué se juega el 11 de abril en la elección de los constituyentes o de los convencionales constituyentes, Marisol? ¿Por qué es importante? Yo creo que se juega la proyección de lo que fue la decisión ciudadana del 25 de octubre pasado en el plebiscito. Y esa decisión le dio el triunfo muy aplastante, diría yo, a la opción apruebo un nuevo pacto fundamental de convivencia. Yo diría que ese es el punto fundamental. Se va a redactar en la Convención Constitucional las bases, el marco de un nuevo pacto de convivencia entre todos los chilenos. Tomás. Se juegan muchas cosas. La principal es que en los próximos 30 años si tenemos o no una constitución democrática o no. Nacida en democracia, redactada de forma democrática, de forma paritaria, con pueblos indígenas, cosa que nunca ocurrió en nuestra historia republicana. Se juegan el pasado y el futuro, creo yo, en ese momento. Las características propias de esta convención constituyente, convención constitucional, ¿qué importancia tienen esas características? Que son bien inéditas, porque son 155 miembros, ¿cierto? Igual alguien podría decir, y en algún minuto alguien dijo, pero es lo mismo que el Congreso. Pero hay diferencias claves, ¿cierto? Los escaños reservados, la paridad. ¿Cuáles son esas características de esta convención que vamos a elegir el 11 de abril, Marisol? En primer lugar, es una convención que tiene un propósito claramente delimitado por la Constitución y es redactar una nueva Constitución. No está para otras cosas. Está para otras cosas. Ámbitos. Y esto es importante decirlo porque hay personas que han querido darle a la Convención un carácter soberano, como ha ocurrido en otros países donde la Convención incluso subroga durante su trabajo la labor de los poderes públicos. No es el caso de Chile. Tomás, ¿tú coincides con eso? Sí, pero hay que hacer una salvedad, que lo que hace la Convención es elaborar una propuesta de nueva Constitución que nosotros, el pueblo ciudadano y ciudadana, vamos a ratificar al final del proceso. Es decir, ellos nos hacen una propuesta al pueblo y nosotros la votamos al final en un plebiscito ratificatorio. Pero Marisol tiene mucha razón en el sentido de que es una convención que además tiene ciertos límites, ciertos contornos, además paritaria, lo decíamos, con pueblo, por lo tanto muy particular, muy particular. Muy particular y en algún momento nos enredamos con las palabras. Si era una convención constitucional, le tenemos miedo a la palabra asamblea constituyente, pero uno se pregunta si la opción que ganó, ¿cierto?, el 25 de octubre fue elección 100% de ciudadanos. No hay ningún miembro del Parlamento que vaya a estar, ¿cierto?, en esta convención. ¿Qué diferencia hay entre esta convención constituyente que vamos a elegir y una asamblea constituyente, Marisol? Desde luego, en la doctrina, la Asamblea Constituyente tiene potestades soberanas y no tiene en general límites. Esta es una convención constitucional donde existe, la palabra límite, entre paréntesis, está bastante ocupada en muy distintos sentidos, pero tiene un marco dentro del cual puede funcionar respetando, mientras tanto, las potestades de los órganos públicos, de los demás poderes del Estado, que van a seguir realizando sus funciones normalmente. Ahora, la primera función que tiene, una vez que sea y que pase la elección del 11 de abril, Tomás, ¿qué es lo que viene? ¿Cuándo es la primera reunión de esta convención? ¿Y por dónde se empieza? Porque la gente dice, ¿ese mismo día van a empezar a redactar la Constitución o hay que hacer una pega antes? Varias pegantes. Uno, se elige el 11 de abril. Dos, el Tricel tiene 30 días para calificar la elección, es decir, quiénes son los terminan siendo electos. Porque acuérdate que como hay paridad se va a tener que corregir por distritos pares e impares según la necesidad o no de uno u otro sexo. Después de eso, va a haber un factor corrector. Sí, de en el la fondo decisión.
que es un factor de equidad, de paridad. Luego viene que se tiene que instalar la convención. Y ahí la convención se tiene que instalar en el Palacio Pereira, que es el lugar que el gobierno ha señalado. Y por lo ¿Cuánto tanto, tiempo después de la elección, más o menos? unos 15 días, porque el presidente tiene 15 días para provocar la instalación. Entonces estaríamos que entre finales de mayo y comienzo de junio los convencionales estarían en sus lugares, hombres y mujeres, y ahí tienen que tomar decisiones básicas, que es cómo se van a organizar antes de dictar su propio reglamento. Es el momento previo al reglamento, otorgarse su propio reglamento de funcionamiento y después empezar a funcionar con su reglamento. Pero Fíjate podrían que quedarse ahí quienes pegados, Marisol, o sea, es como que en darse sus propias reglas, que pierdan mucho tiempo y no se empiece, se retrase el comienzo de la redacción de la Constitución. Bueno, yo escuché algo muy sensato el otro día. Lo primero que tienen que hacer los convencionales constituyentes es conocerse, mirarse frente a frente, y eso va a ser muy importante para generar las confianzas necesarias para emprender el trabajo, tanto de redacción del reglamento como posteriormente de la nueva Constitución. Entonces, eso es muy importante y es algo que es de perogrullo. Y además va a ser seguramente mixto con las medidas sanitarias, entonces va a ser una... Pero ahí la convención tiene que decir su propia directiva, por ejemplo. Cómo se va a ordenar su trabajo interno. Eso es parte como del reglamento. Cómo va a funcionar para poder llegar a acuerdos para adoptar las normas constitucionales, que además hay un quórum preestablecido de 2/3 para la dictación del reglamento y para cada norma de la Constitución. Pero ese proceso previo de confianza Totalmente. es tan importante como que la primera prueba de fuego de los convencionales constituyentes va a ser con la redacción del reglamento, que se va a tener que aprobar ya por los 2/3. Claro. Ya, ¿y eso hay un límite de plazo? No Porque tiene yo decía, plazo podrían quedarse, si no se ponen de acuerdo, podrían quedarse pegados, entre comillas, en el reglamento y no avanzar hacia la redacción de la nueva Constitución. Tiempo que se demora más en el reglamento le quita tiempo a la redacción de la Constitución. Ahora, es importante decirle a la ciudadanía que hay varias iniciativas de carácter académico, especialmente que han tratado de colaborar para poner a disposición de los convencionales constituyentes incluso proyectos de reglamento, algunas pautas que les faciliten el trabajo. O sea, no van a partir de cero en ese sentido. Ojalá. Sí, no es cero. Hay varias propuestas. Bueno, nosotros participamos en el Observatorio de Nueva Constitución, que hicimos un barrido de todos los reglamentos que están hoy día propuestas de reglamento, y hay varios puntos de acuerdo. Por ejemplo, la transparencia, el proceso, que haya plataforma electrónica, streaming, la participación ciudadana. O sea, la ciudadanía, por ejemplo, va a poder seguir lo que esté ocurriendo, las discusiones, los debates, las decisiones de los convencionales. Debiera habilitarse eso. Debiera. En mi concepto, parte completamente. de la legitimidad del proceso tiene que ver con el hecho de que la ciudadanía, por un lado, sea espectadora de lo que está ocurriendo, pero al mismo tiempo tenga la posibilidad de incidir en las deliberaciones o debate, manifestando o poniendo sobre la mesa sus puntos de vista. ¿Tú coincides con eso? Totalmente. Lo que no puede pasar es que el fenómeno que se elitice la convención y se aísle de la ciudadanía, y esto solo se entere de vez en cuando por las noticias de lo que está pasando. Por eso es que uno de los elementos clave es que se den a conocer los acuerdos, los disensos, y también lo que se llama el retorno, de una devolución a la ciudadanía de lo que están haciendo. Me parece clave, por la legitimidad que dice Marisol. Lo concuerdo 100%. Ahora, mucho se ha hablado de la hoja en blanco, y uno se pregunta, ¿esto realmente es una hoja en blanco? O sea, van a partir el primer día, digamos, cuando ya esté listo el reglamento, superado el reglamento, cuando partan con la redacción de la nueva Constitución, ¿va a haber una hoja así, en blanco, sobre la que se escribe? ¿O hay, no sé, ciertos puntos que tienen que ir sí o sí, que se toman de la anterior Constitución o de otros países? Mira, yo creo que la forma más fácil de entender esto de la hoja en blanco es dividiendo. Por un lado, la reforma constitucional de diciembre del año 2019 estableció ciertos aspectos que deben ser tenidos necesariamente en cuenta por la Convención Constitucional. El carácter democrático de nuestro gobierno futuro, la forma de Estado que es republicana o la forma de gobierno republicana. En tercer lugar, el respeto a las sentencias judiciales que están firmes y a los tratados internacionales ratificados por Chile y vigentes. Eso tiene que estar sí o sí en la nueva Constitución. Sí o sí, pero hay un segundo elemento que a mi juicio es muy importante. Toda constitución es el reflejo de la cultura de un pueblo. Y eso hace que toda la historia constitucional previa, y aquí incluyo hasta el proyecto de la presidenta Bachelet en su momento, toda la historia constitucional previa tendrá que estar sobre la mesa porque es reflejo de lo que hemos vivido y crecido como nación.
¿Y hay algo que se conserva o que se debiera conservar de la actual Constitución, Tomás? Eso es una decisión de los constituyentes, creo yo. Ya. Lo que pasa es que hay que, una cuestión que sigo a Marisol, las constituciones, yo lo plantearía así, no es que esto es una hoja en blanco, sino que está rodeada de documentos, de nuestra historia constitucional, del derecho comparado, de las constituciones que uno mira, no sé, uno mira siempre la de Alemania, la de España, la de Italia, van a estar compartiendo los tratados internacionales que tienen que estar por una obligación de la propia norma hoy día que los obliga. Por lo tanto, los constituyentes, la gran diferencia que van a tener hoy día con lo que hace el Congreso cuando reforma la Constitución es que si tú quieres reformar la Constitución, ella está escrita. Ya está preestablecida lo que dice. Si tú no logras el quórum, sigue vigente lo que está ahí. En cambio que acá están obligados a ponerse de acuerdo para poder escribir la primera línea del artículo primero. Y por lo tanto, para escribir la primera línea, concurren los distintos proyectos que han estado vigentes, las constituciones antiguas, los reglamentos, la tradición constitucional, las distintas tradiciones. Y el derecho comparado. Y el derecho comparado, que es muy útil, porque tú vas mirando cómo han resuelto tal cuestión. No sé, claro. Pueblos indígenas. ¿Qué otro estatuto hay en otras constituciones? Ok, importante. No hay que inventar la rueda, digamos, sino O que lo se puede adecuas, porque tomar... las constituciones siempre son como adecuaciones a tu contexto, a tu realidad, a tu historia, a tu modernización que necesitas en ese momento. No es parte de cero. Marisol, en las declaraciones anteriores, ¿cierto?, que veíamos justo antes de presentarlos, tú decías que hay que separar de alguna manera lo que es la Constitución, que son de las leyes. O sea, también tenemos que entender que no todo tiene que ser y estar regulado por la Constitución, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que sí tiene que ir en la Constitución y qué es lo que hay que dejar para las leyes? Yo creo que para contestar esa pregunta, lo primero es decir que los convencionales constituyentes van a tener que realizar una opción básica. Y esa es por una constitución breve, que es la regla general en el mundo europeo, por ejemplo, son más bien constituciones valóricas de grandes principios que generan consenso en la sociedad. O la tendencia más latinoamericana de constituciones desarrolladas, porque pareciera que a los latinoamericanos nos da más confianza que sea la norma fundamental la que incluya todos los aspectos. Pero para poner un ejemplo que todo el mundo entienda, si uno quiere propender a la igualdad de oportunidades y incluye dentro de la libertad de trabajo el subsidio de cesantía, eso no es constitucional, porque eso es una herramienta que a partir de los principios y valores constitucionales se va a traducir en las normas complementarias que son las leyes. ¿Tú coincides con eso, Tomás? Coincido, o sea, que uno podría decir, así en una definición media desde la ignorancia, digamos, pero que la Constitución define lo macro, digamos, la cancha, y las leyes son las que tienen que definir ya lo micro, Hay tres niveles. La Constitución regula la estructura del poder y los derechos fundamentales que tenemos nosotros. Y esos derechos fundamentales se consideran cuáles en ese momento representan bienes que se tienen que proteger en el más alto nivel. Después viene una ejecución de esos mandatos de la Constitución. Y eso es lo que hace el legislador. Dice, ok, vamos a hacer leyes a partir del derecho a la salud, por ejemplo, del derecho a la seguridad social. Redacta una cuestión específica para que permita nuestra vida. Y después viene el gobierno que toma políticas públicas a partir de lo que dice la Constitución y lo que dicen las leyes. Entonces te distinguimos entre la Constitución, que es lo más importante, por decirlo así, su ejecución y su aplicación práctica propiamente tal, que son la política pública. Se nos acaba el tiempo. Una pregunta más para los dos, que se definan. ¿Derechos sociales tienen que estar asegurados, garantizados en la Constitución, y cuáles? Yo creo que indudablemente va a ser, como diría Tomás, labor de la Convención definir cuáles. Pero lo que sí, yo personalmente creo que es necesario distinguir entre los derechos sociales propiamente tales y, como hacen las constituciones contemporáneas, principios que impongan deberes al Estado de desarrollo de ciertas políticas públicas. ¿Tomás? Derechos sociales garantizados, personalmente, salud, educación, seguridad social, libertad de enseñanza complementario con educación, trabajo, el trabajo digno, protección del trabajo y su garantía, que significa que tú lo puedas reclamar. Lo que pasa es que ahí viene una conversación que podemos tener algún día sobre son prestaciones del Estado, por lo tanto hay que hacerlo con responsabilidad, que se llama responsabilidad fiscal, que tú no puedes desbordar el Estado por tratar de otorgar todas las prestaciones todo el tiempo. Por eso que hay una cuestión, y con esto cierro, un principio que se llama progresividad en los derechos sociales, que tú lo vas cumpliendo en la medida que el Estado tiene las condiciones económicas y sociales para darle efectividad. Entonces se cumple en la mayor medida posible, como los derechos en general. Tenemos bastante tema para seguir los próximos programas, que nos vamos a hacer cargo, obviamente, aquí en Estado Nacional, de lo que se juega el próximo 11 de abril y del proceso que viene. Marisol Peña, Tomás Jordán, muchas gracias por haber estado en este primer
foro y debate constitucional. Muy buenas noches y muchas gracias. Gracias a ti, buenas noches. Sí, a ti. Y nosotros vamos a una pausa, ya estamos de vuelta aquí en Estado Nacional.